Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, mi nombre es Gastón. Soy uno de los autores de este trabajo de investigación que ustedes están visualizando allí, junto a mis compañeros de trabajo, Jeremías Sechi y Carlos Arcuri. Bueno, les voy a contar un poco cuál fue el motivo de este trabajo, por qué hicimos esta comparación de las velocidades con dos pruebas de campo, una de talla mundial, como es el test de la Universidad de Montreal, y la otra prueba, que es nuestra prueba, la prueba de campo de la Universidad Nacional de Catamarca. Les comento algo brevemente. Cuando nosotros construimos el UNCATES, tenía como objetivo, ¿qué cosa? Tratar de alguna manera que el preparador físico tuviese una prueba de campo, que la pudiese aplicar en la cancha donde se entrena o donde se juega, y que no usara los test de ida y vuelta, como el yo-yo, el navet y otras pruebas que fueron apareciendo después. ¿Por qué? Porque sabemos que los test de ida y vuelta, en su gran mayoría, tienden a subestimar la velocidad aeróbica máxima. Bien, o sea, la VAM. Entonces, el objetivo fue ese, ¿sí? Construir una prueba para deportes de conjunto, de cancha grande como es el rugby, el hockey y el fútbol, ¿sí? Ese fue un poco el origen. Sin embargo, con el paso del tiempo, nosotros fuimos trabajando en otras tesis de grado y fuimos publicando otros trabajos y empezamos a recomendar la prueba para aplicarla en la pista de atletismo. O sea, el mismo audio que yo utilizo en el UNCA, lo puedo utilizar en la pista. Por lo tanto, empezamos a recomendar que los deportistas de conjunto se les tome el hexágono en la cancha donde se entrena, y en el caso de los corredores de fondo o de atletismo, maratón, entre otras pruebas, que se tome la prueba en la pista con el audio. Y en el caso de no tener audio, calibrar una bicicleta con un velocímetro de buena marca, ¿sí? que mida bien la velocidad, eh, y marcarle la velocidad al corredor al costado, que es la famosa prueba de la liebre, que en los trabajos de Vilat se pueden observar. Ese fue un poco el objetivo del UNCATES. Lo que pasa es que cuando empezamos a trabajar nos dimos cuenta de una característica que es propia del UNCA, no solamente el hexágono, sino que el protocolo es de uno por uno. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora de tomar el test tiene etapas. Estas etapas duran un minuto y cada un minuto se incrementa 1 km/h, iniciando el test a 8 km/h. En videos anteriores yo he explicado con bastante detalle la validez y la confiabilidad de la prueba, así que los invito a ver los otros videos. No es el objetivo de este que estoy armando. Sin embargo, nosotros teníamos una prueba obligada, y la prueba obligada era compararla con un test de talla mundial. ¿En qué sentido? Que en la bibliografía, cuando se habla de velocidad aeróbica máxima de campo, eh, se utiliza el test de Montreal. ¿Qué es el test en Montreal? Bueno, el test de Montreal fue el primer test audible que se confeccionó, fue en la década del 80. eh, los autores fueron en su origen Leger y Bouchard, pero después se sumó Mercier, ¿sí? Incluso tuvo adaptaciones. Hoy en día, esta prueba eh, tiene la característica de que es una de las pruebas que tiene muy bajo error a la hora de estimar el consumo de oxígeno. Ronda los 2 mililitros. Y es una prueba, como dije recién, que se la utiliza para o medir o estimar la VAM, ¿sí? O miden la velocidad aeróbica máxima en campo con un analizador de gases portátil. Ejemplo de estos son los trabajos de Millet, de Dupont, de Vilat, entre otros. Eh, o en tal caso, la última etapa alcanzada y completa, la última etapa completa alcanzada en la prueba, se la denomina la BFA, ¿sí? Por este motivo, nosotros teníamos la obligación de comparar estos dos tests. Este, un test de talla mundial, y este, un test que en su momento era bastante nuevo, ¿sí? Recuerden que este paper nosotros lo publicamos en el 2016. Bien, ¿qué vamos a comparar nosotros? El UNCA versus UMTT. En este caso, si ustedes tienen lectura al trabajo, van a ver que nosotros usamos una pista de 200 metros y no la de 400 como suelen haber en las diferentes ciudades. No se pongan nerviosos, porque el test de Montreal originalmente está validado, si tienen lectura, ¿sí? En una pista de 300 metros. Vayan y lean el trabajo original y van a ver que esto es así.
O sea que no hay problema, si de 200, 300 o 400. Hay un montón de bibliografía respecto a, al protocolo de esta prueba. Bien, entonces repasemos. El test UMTT tiene un protocolo de 2 por 1, inicia a 8 km por hora y cada 2 minutos se incrementa 1 km por hora. ¿Sí? El objetivo es estimar el VO2 y la banda de campo. El UNCATEST es una prueba que se realiza bajo un hexágono. No tiene como objetivo estimar el consumo de oxígeno, esto siempre lo aclaro. Y la última etapa alcanzada completa, hoy sabemos, ¿sí? Por todos los trabajos que hemos publicado, que en un 90% de los casos corresponde, la BFA coincide con la BAM, si no utilizo un analizador de gases. Si utilizo un analizador de gases, también puedo medir la BAM. O sea, estamos comparando un protocolo de 2 por 1 versus 1 por 1. Bien, antes de que nos adentremos a analizar el trabajo de investigación, los invito a suscribirse a mi canal, es totalmente gratuito y la suscripción de ustedes, al igual que el like, nos es de mucha utilidad. Así que si lo puedes hacer, te lo agradezco. Bien, como les dije al principio, comparamos dos velocidades entre el UMTT, el test de la Universidad de Montreal y el test de la Universidad Nacional de Catamarca. Si las velocidades eran diferentes, bueno, hay un segundo objetivo, afecta la carga de entrenamiento. E incluso les puedo dar un tercer dato, que no está planteado en el trabajo de investigación, pero que a veces es común escucharlo, y yo creo que, más allá de que es una opinión, creo que es una opinión bastante errónea, porque no han leído nuestros trabajos, ¿sí? Pero por ahí hay algunas personas que opinan, porque no dan ningún dato científico, que esta angulación de 120 grados, acá la tengo más ampliada, supuestamente afecta la velocidad, ¿sí? Porque hay un pequeño cambio de dirección. Lo cual esto no es así. Incluso cuando nosotros estábamos construyendo el test, estábamos por armar o un pentágono o un hexágono, ¿sí? Con nuestro querido profesor de matemática, el profesor Berrondo. Entonces, terminamos usando el hexágono porque era más grande, esta angulación era menor, y ya sabíamos que en la pista de atletismo, esta angulación, en las pistas de 200 metros, ronda aproximadamente eso, 120, 130 grados. Por lo tanto, yo creo que es una cuestión por ahí de opiniones y que no, no han demostrado que esto sea así. De todas formas, el trabajo va a servir también indirectamente, aunque no está planteado en el paper, para aquellas personas que suponen esa opinión, que no es más que una opinión. ¿Sí? Ya que está, la usamos para desmitificar eso. Bien, ¿qué hicimos? Tomamos 25 estudiantes de educación física, pero estos 25 estudiantes, el criterio de inclusión era hacer un deporte. ¿Cuál? Un deporte de conjunto. ¿Sí? Ya sea fútbol, rugby, básquet, handball, teníamos también algunos corredores recreativos, en fin, ¿sí? Teníamos bastante heterogénea la muestra de estudiantes, pero que hacían deporte. ¿Sí? Bien, lo que primero vamos a observar es la velocidad. En kilómetros por hora, ya podemos ver que entre ambas pruebas la diferencia es estadísticamente significativa. Ahí la velocidad en promedio es superior en el test UNCA respecto al test de Montreal. Sin embargo, el tiempo es inferior respecto a qué? Al UMTT. ¿Esto a qué se debe? Y que la etapa del UNCATEST dura 1 minuto y la del UMTT dura 2, dura el doble. ¿Sí? Bien, ese es el motivo por el cual se emplea menos tiempo e incluso se alcanza mayor velocidad. Sin embargo, la distancia es superior también en el test de Montreal. ¿Esto a qué se debe? Y que si dura el doble, están más tiempos corriendo, la distancia acumulada es superior. Las tres variables son significativas entre ambos tests. E incluso acá le dejo una correlación. Tanto la correlación de la BFA como la del tiempo es de 0,80. Acá me olvidé ponerle tiempo, pero me la sé de memoria. ¿Sí? Y la de la distancia acumulada es de 0,81. O sea que más o menos el orden, el que más rápido corría una prueba, también lo era en la otra. Y el que peor era en una prueba, también lo era en la otra. O sea, esto explica un poco la correlación. Sin embargo,
Todas las variables aquí medidas son estadísticamente diferentes. Y esto, recuerden que está estimado, como el UMTT tiene fórmula para estimar consumo, en promedio el consumo rondaba los 49.3 mililitros. ¿Sí? Recuerden que el UNCA no tiene como objetivo estimar el consumo, por eso no hay nada allí. Bien, estos son valores promedios. Veamos los valores individuales. Los valores individuales, una de las cosas que nosotros siempre explicamos de esta prueba es que casi todos los sujetos obtuvieron velocidades superiores en el UNCA-test. O sea, acá de 25 casos, 4 obtuvieron la misma BFA entre ¿qué? Entre el UNCA y el UMTT. ¿Sí? Pero después el resto de los sujetos, que son 21, todos obtuvieron velocidades superiores en el UNCA-test. Esto sucede también en mujeres, les adelanto algo, ¿sí? Hemos terminado de hacerlo en mujeres, porque este paper está hecho en varones, lo hemos probado en mujeres y en mujeres pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Ya vamos a tener la publicación prontamente. Bien, o sea que podemos afirmar con bastante seguridad, no solamente estadísticamente, sino observando los valores individuales, el UNCA-test alcanza velocidades superiores al UMTT. En algunos casos la diferencia es de 1 kilómetro, como se puede ver aquí, ¿sí? O en algunos casos, que son los menos, hay hasta 3 kilómetros de diferencia. Aquí hay 3, aquí hay 3, aquí hay 2. ¿Sí? Pero en la mayoría de los casos, como mínimo, la diferencia es de 1 kilómetro por hora. Bien, ahora acá hay algo interesante a discutir. Y por eso en el paper hicimos este gráfico, que es el caso 9 y el caso 16. Cosa que si ustedes después quieren ir a ver el gráfico de torres individuales, lo pueden observar. ¿Qué pasa con aquellos sujetos que son muy buenos y que son rápidos? ¿Qué quiere decir que son muy buenos? En varones, arriba de 16 kilómetros por hora, ya la BAM o la BFA, estamos hablando de sujetos que están bien entrenados. Pero por arriba de 18 estamos hablando de ¿qué? De sujetos muy bien entrenados y que ya son velocidades comunes en atletas elite. Si bien nosotros acá no teníamos elite, sí teníamos sujetos que alcanzaban velocidades de 17, de 18. Entonces, en estas velocidades, donde los deportistas son muy buenos y tienen muy buenos niveles de condición física, al tener velocidades muy altas, el test es más largo, ¿sí? Bueno, y aquí es una de las ventajas que podemos observar con el protocolo 1x1. Y este es el motivo por el cual en la bibliografía la mayoría de los investigadores utilizan un protocolo 1x1 en la cinta. Pero en campo no existía este tipo de protocolos hasta que apareció en el 2008 el UNCA-test. Por eso, a nivel mundial, la prueba de mayor aplicación en campo era el test de Montreal. Pero el test es muy largo. ¿Y qué pasa cuando es muy largo? Tiende a fatigar a los deportistas buenos. Ejemplo, acá el caso 9, en el UNCA alcanza 18 kilómetros por hora e incluso utiliza 13 minutos aproximadamente para alcanzar esta velocidad. Sin embargo, en el test de Montreal alcanza una velocidad inferior y tiene que emplear casi 6 minutos más todavía. ¿Y cuál es el problema? Primero que se hace muy largo, si correr casi 19 minutos, ¿sí? Para obtener esta velocidad es extremadamente largo el test. Entonces el test tiene que ser largo, corto e intenso, principalmente en quienes, en los deportistas entrenados. Entonces una ventaja del UNCA no solamente es la del hexágono, que medimos en campo y que tiene un protocolo 1x1, sino que nos permite localizar con mayor sensibilidad aquellos atletas que tienen buenos niveles de condición física. Por otro lado, si las velocidades son más bajas, fíjense que acá tenemos el caso número 16, más allá de que obtuvieron la misma velocidad, esto es para aquellos casos que esos 4 sujetos que dieron la misma velocidad. Bien, ¿qué sucede? Bueno, obtienen la misma velocidad, pero utilizando o empleando menos tiempo. ¿Está? 10 minutos para obtener 15 kilómetros por hora. Sin embargo, en el test de Montreal, para obtener la misma velocidad, tiene que correr 5 minutos más. Entonces, el paso obligado de comparar ambas pruebas es simplemente para demostrar esto. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema? Lo paso en limpio
rápidamente. Atletas buenos que tienen velocidades por arriba de 16 kilómetros por hora, ¿sí? El test es más corto, es más agresivo y no tengo que estar tanto tiempo, porque si no, genero fatiga. ¿Sí? En aquellos sujetos que fueron lo mínimo, ¿sí? Aunque tengan la misma velocidad, voy a emplear menos tiempo. Pero recuerden que la mayoría de los sujetos, las velocidades siempre fueron superiores. O sea que este caso que estamos mostrando aquí, que es el caso 9, en el 84% de los sujetos que dio y que alcanzaron una BFA superior y emplearon menos tiempo. Eso pasó de los 25 casos en los 21 casos. Nadie alcanzó con el UNCATES una velocidad inferior al test de Montreal. Por lo tanto, el test en rampa tiene esa característica. Bien, ¿cuál es el problema? En aquellos muchachos, ¿sí? Donde la diferencia fue mayor a 1 kilómetro, 2 o 3, que a la hora de fraccionar cargas cambia la distancia de entrenamiento. Por ahí 1 kilómetro a mí no me preocupa mucho, porque 1 kilómetro estamos hablando de 3 metros. Acá hago un ejemplo de una repetición que dura 10 segundos, que es típico de los entrenamientos intermitentes, al 120% de la BFA. En 10 segundos, ¿sí? Al 120 tiene que recorrer, en el caso del UNCA, 50 metros, en el caso de utilizar la velocidad del UMTT, en 47 metros. Mucha diferencia no hay, ¿sí? Porque en 3 metros tenemos casi una zancada y media en la carrera. Pero en aquellos sujetos donde la diferencia es mayor a 1 kilómetro, estamos hablando de que hay una diferencia de 10 metros, ¿sí? O 7 metros, lo cual en realidad van a ver que en la conclusión nosotros decimos, bueno, las velocidades del UNCATES son superiores respecto al TED de Montreal. Y estas fueron estadísticamente significativas, ¿sí? Pero a la hora de fraccionar cargas, si le buscamos ahora la aplicabilidad práctica, y el UNCATES me obtiene la velocidad con mayor precisión. Ahora, si me salgo de los ejercicios intermitentes que son comunes en los deportes de conjunto, y me voy a una carrera de 2 minutos, al 90% de la BFA, encontramos una gran diferencia, incluso cuando la diferencia es de 1 kilómetro. Estamos hablando de 30 metros, ¿sí? Y aquí, fíjense, estamos hablando casi 100 metros, ¿está? Entonces, en realidad, esta diferencia, por ahí estadísticamente, uno podemos discutir de que en promedio la diferencia es muy poca, pero cuando vemos los datos individuales, realmente la diferencia, 1 kilómetro, 2 o 3, aunque seamos un poco permisivos, digamos, bueno, Gastón, tampoco es tanta la diferencia. Bueno, supongamos que sea así. El problema lo tenemos a la hora de fraccionar cargas, ¿sí? Hay diferencias. Cuando la diferencia es de 2 kilómetros o más, en los deportes que utilizan mucho el método intermitente, hay una diferencia, así casi 10 metros en un drill. ¿Tá? Y en el caso de emplear un ejercicio intervalado, o hit largo, o hit corto, como le quieran llamar, hay diferencias. ¿Sí? 100 metros, o 50 metros, o 30 metros, en tiempo es un montón, son muchos segundos. Y esto me saca de la zona de la cual el preparador físico quiere fraccionar cargas. Bien, por este motivo, bueno, la conclusión ya se las había adelantado, los sujetos masculinos alcanzaron velocidades significativamente superiores en el UNCATES, cuando los mismos fueron comparados ellos mismos, ¿no? Recuerden que fueron evaluados el mismo sujeto con los dos test. Bueno, una ventaja del UNCATES es que, aunque obtuviera la misma BFA, que es solamente en el 16% de los casos, utilizaría menos tiempo y recorrería menos distancia. Pero en la mayoría de los casos la velocidad no solamente fue superior, sino que utilizaron menos tiempo y menos distancia. Por lo tanto, eso también está bueno, porque yo después del test puedo entrenar sin ningún problema. Y en la discusión van a poder ver que nosotros discutimos un poco el tema del protocolo, porque el protocolo del UMTT, como tiene duraciones de 2 minutos, por arriba del umbral ventilatorio 2, sostener las velocidades, y más los deportistas de conjunto, sostener 2 minutos por arriba de la BT2 o por arriba del umbral ventilatorio 2,
una, dos, tres y hasta cuatro etapas, realmente tienen que tener muy buena tolerancia a la fatiga. Por eso, nosotros, en el manuscrito lo pueden leer, les preguntamos a los estudiantes que habían corrido ambos test qué les parecía, cuál fue su percepción entre una prueba y la otra. Y los dos, todos decían lo mismo. ¿Sí? En el UNCA test se sintieron más cómodos, no se cansaron y que les pareció más corto. Bueno, esto se debe a que el UNCA test es un protocolo de 1 por 1. Mientras que el UMTT, como sus etapas duran 2 minutos, obviamente la fatiga se hace sentir mucho más por arriba del umbral ventilatorio. Bueno, espero que haya sido de utilidad este video. Y aclaro que no tenemos nada en contra del test de Montreal, todo lo contrario. Previo a este trabajo, hemos publicado algunos trabajos de investigación, como en el 2014 hicimos un review del NAVET, acá hicimos comparaciones con el Baneval, que es una adaptación del test de Montreal, ¿sí? E incluso aquí hemos comparado el NAVET, el UMTT y el Baneval. En todos estos trabajos de investigación los hemos comparado en varones y mujeres. O sea que teníamos el paso obligado, comparar una prueba nueva, ¿sí? Con respecto al test de Montreal. En resumen, hemos comparado el UNCA test con la prueba de talla mundial, como es el test de Montreal, ampliamente utilizado en la bibliografía. Obviamente para nosotros hay un antes y un después a la aparición del UNCA test. Creemos que en los deportistas de conjunto les es mucho más cómodo, por las características que hemos hablado en este video y en otros, de las ventajas que tiene el hexágono y el protocolo 1 por 1. Bueno, gente, ahí está mi canal de Instagram, mi canal de YouTube. Si quieren poner algo en los comentarios, luego los leo. Y muchas gracias por ver el video completo. Hasta luego.